Testimonio para la gloria de Dios, por Aglaya Arroyo. Hola a todos, Dios les bendiga en gran manera. En este video quiero testificarles de cómo yo conocí al Señor. Originalmente yo no provengo de una familia cristiana. Mis padres se llamaban a sí mismos católicos, pero nunca asistíamos a misa para congregarnos. Otras familias comprometidas con el Señor asisten con frecuencia los domingos o cualquier otro día de la semana. Nosotros en la mayoría de las veces asistíamos a la iglesia en ocasiones especiales, como lo eran bodas, bautismos, graduaciones, o cuando un familiar fallecía se ofrecía una parte de la misa para recordar al difunto. Pero aún así, aunque fueran cosas básicas, en mi casa se hablaba de Jesús, se me enseñó de Jesús desde pequeña. Asistí desde escuela elemental hasta escuela superior a colegios católicos. Tenía conocimiento básico de quién era Jesús, de su misión de venir al mundo para morir por nuestros pecados y resucitar al tercer día. Era algo un poco repetitivo porque lo más que recuerdo era que recalcaba mucho tres cosas: que Jesús había nacido en un pesebre, Jesús murió en una cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día, y también se hablaba mucho de la segunda venida de Cristo. Del tema de la segunda venida de Cristo, recuerdo que no abundaba mucho sobre lo que iba a pasar y muchísimo menos escuché la palabra rapto. Así que yo tenía mis dudas de cómo sería esa segunda venida de Cristo, qué iba a pasar antes y qué iba a pasar después. No tenía ninguna idea de por qué se hablaba esto. Recuerdo que desde pequeña, para el tiempo de Semana Santa, algo que practicábamos mi familia y yo todos los años era quedarnos en la casa y ver películas religiosas. Estas películas se transmitían por televisión año tras año y siempre las veíamos una y otra vez. Para este tiempo muchas familias se van de vacaciones, pero nosotros éramos de las excepciones que no íbamos a vacacionar nunca. Siempre nos quedábamos en la casa. Cuando era adolescente yo no creía mucho en el Señor y dudaba de su existencia, pero recuerdo una vez un novio que tuve en escuela superior, tuve una pelea con él en aquel entonces y no sé por qué, por alguna razón, una noche estaba en mi cuarto y oré al Señor pidiéndole: Señor, ayúdame con este problema que tengo, por favor. Deja que Él hable conmigo mañana para poder resolver el problema que tenemos. Y lo hice con una fe y con una seguridad que hasta yo misma me sorprendí, porque yo decía que yo no creía en el Señor. ¿Y cómo era esto posible? ¿Cómo era posible que yo orara con tanta fe y con tanta seguridad si yo decía que Él no existía? Al día siguiente, para mi sorpresa, mi novio se acercó a mí. Hablamos de nuestras diferencias y pudimos resolver nuestros problemas. ¿Casualidad? No, ninguna casualidad. Al llegar a la universidad, recuerdo que mi actitud por alguna razón cambió mucho. Yo no entiendo mi rebeldía en aquel entonces. Yo no quería saber de mis amistades de escuela superior, y no porque ellas me hayan hecho algo malo, sino porque por voluntad propia yo misma decidí alejarme y poco a poco me fui encerrando en mi mundo. Cada día era menos mi creencia en Dios y me molestaba que me hablaran de Dios. Una vez ofendí a una persona muy querida cuando esta persona me dijo: tienes que tener confianza en Dios, tienes que orarle. Y yo le respondí: yo no creo en Dios. Y esta persona se ofendió mucho y se sintió muy herida conmigo. En una ocasión una amiga mía me invitó a su iglesia porque ella iba a tocar el piano durante el servicio, así que accedí y fui con ella. Y recuerdo que en ese momento vi todas las personas que estaban tan contentas y tan alegres por estar allí, y yo hipócritamente estaba aparentando que todo estaba bien conmigo, pero en realidad yo quería salir corriendo de aquella iglesia. Y como les decía, tantas personas estaban tan contentas y yo misma me preguntaba: pero ¿por qué se sienten tan llenos con alguien que no ven? ¿Cómo es que esta gente se siente tan contenta con algo que no ven? Y ¿será esto posible? ¿Cómo la gente puede sentirse así? Y lo que pasa es que para ese entonces
yo me sentía llena si tenía mucha gente conmigo. Yo me sentía llena si estaba rodeada de muchas personas. Pero a veces podía estar rodeada de muchas personas y no sentirme feliz y no sentirme llena. Y me sentía muy, muy vacía. No encontraba, no sabía qué era lo que faltaba en mi vida. Como les decía, a mí me molestaba mucho hablar del Señor y el Señor no formaba parte de mis conversaciones. En una ocasión viajé a los Estados Unidos para visitar a mi familia y estaba con mi tía saliendo de un supermercado. Estábamos en el estacionamiento y un hombre se nos acerca para vendernos unos pound cakes. Mi tía simplemente le dijo, toma el dinero por el pound cake, pero no quiero el pound cake. El joven siguió insistiendo, pero mi tía insiste en darle el dinero. Cuando el hombre se aleja, le dije a mi tía, no debiste haberle dado nada. Ella furiosa me contestó, Dios ve eso. En el momento me molesté mucho, pero siempre esto se me quedó grabado en mi mente. Y a estas alturas entiendo que con este comentario, con esta situación que pasó, uno como cristiano debe servir de bendición para los demás. No hacer las cosas para agradar al hombre, sino a Dios. Hacer las cosas para agradar a Dios en secreto, como dice la Biblia en Mateo capítulo 6, versículos del 3 al 4. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pasaban los años y mis actitudes eran cada vez peor, cada vez era negativa con mi entorno, era negativa conmigo misma, sentía que no podía lograr nada en la vida, pero tampoco trabajaba para ello. Me sentía muy triste, llegué a tener cambios de humor muy drásticos y al pasar del tiempo me diagnosticaron con trastorno bipolar. La situación en mi casa cada vez se ponía peor y peor, las peleas eran más continuas, las discusiones eran más fuertes. En mi casa era estar como en un campo de batalla. En mi casa, al haber tantas peleas, el ambiente se puso tan pesado que cuando salía de mi cuarto por las noches para ir al baño o a la cocina, yo sentía que habían seres o habían presencias que corrían detrás de mí. Era como si quisieran agarrarme y era una sensación horrible. Y yo tenía mucho miedo en aquel entonces. Y con los años entendí que eran demonios, pues hay un mundo espiritual que muchos no pueden ver. Me sentía tan y tan mal conmigo misma que lo único que yo pensaba era en morirme. Estuve 10 años consecutivos tomando medicamentos, tomé tantos y tantos que ya muchos de ellos no me acuerdo ni los nombres. A consecuencia de esto aumenté de peso drásticamente y llegó un momento que al estar sentada mis piernas empezaban a hacer movimientos involuntarios. En la universidad conocí a mi novio y actual esposo. Para este entonces también conozco a sus papás y compartimos en varias ocasiones y llegué a comentarles de mis problemas en casa. Sus papás me ofrecieron su ayuda, me dijeron que en cualquier momento que lo necesitara, las puertas de su casa estaban abiertas para mí, pero a mí me daba mucho miedo porque yo nunca me había quedado a vivir con nadie más, solamente yo vivía con mis papás y esto fue muy duro y me daba mucho miedo en aquel entonces. Mi novio y yo duramos algunos años juntos, pero llegó el momento que por poco nuestra relación estuvo por romperse, ya que mis papás no querían que yo tuviera esta relación, porque en el pasado tuve una relación muy tóxica y mis papás se volvieron sobreprotectores conmigo y eso eran muchas de las causas de las peleas que teníamos en la casa. Un día me armé de valor y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Ya esto no es una familia, me voy de la casa. Estaba tan cansada de las peleas, estaba tan cansada del ambiente tan pesado que no me costó más remedio que decir esto y tomar la decisión que tomé. Llamé a mi novio y llamé a sus papás, le expliqué la situación y unas horas más tarde ellos me recogieron. Para mi sorpresa, mi nueva familia es cristiana. ¿Casualidad? No, no es casualidad.
Y algo que noté de inmediato cuando me mudé a casa de los papás de mi novio era que cuando salía de mi cuarto en las noches para ir al baño o la cocina, ya yo no sentía más estas presencias que me molestaban, ya yo no sentía más estas presencias que me daban miedo. Fui bendecida de muchas formas. Logré graduarme de la Universidad de Arte, me casé con mi novio, gané a mis suegros como padres, gané una familia extendida con muchos cuñados, con muchos tíos, muchos sobrinos y un ahijado, pero en ese entonces no había aceptado al Señor todavía. No fue hasta casi 4 años después de haberme casado que lo acepté. En un momento de mi vida pasó una situación que el Señor me abrió los ojos, pero de esto hablar en otro testimonio. Y el Señor me abrió los ojos en una situación en específico y yo sentía una sensación que jamás había sentido, una sensación de libertad. Y recuerdo que el domingo siguiente, después de haber pasado esta situación conmigo, fui a la iglesia y fue la primera vez en casi 3 años que he estado asistiendo a la misma. Después de casi 3 años me paré frente al altar para darle gracias al Señor. Y recuerdo que mi pastora me vio y me comparó con la mujer encorvada que habla la Biblia en Lucas 13, del 10 al 13. Y la palabra del Señor dice: enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Y sobre esa libertad que yo sentía en mi corazón, Juan capítulo 8, el versículo 32 habla: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que por voluntad propia, luego decido bautizarme. Mateo 28, versículos del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quería bautizarme, pero se me había olvidado lo más importante, y era aceptar a Jesucristo como único Salvador personal. Lo acepté y me bauticé. Romanos 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En ese momento, al bautizarme, bajé a las aguas y nueva criatura fui. El Señor perdonó mis pecados y fueron arrojados al fondo del mar. Dios me ha dado muchas bendiciones, me sanó de mi condición mental y llevo casi 10 años sin tomar medicamentos, me regaló una nueva familia y muchas bendiciones más. Todavía el Señor sigue trabajando conmigo porque no soy perfecta y nadie lo es. Cuando fallamos tenemos que pedirle perdón a Dios y pedirle que nos ayude a mejorar en aquellas áreas que estamos mal. El Señor nos puede ayudar en eso si se lo pedimos. Sin el Señor no somos nada. Cuando estaba recién casada, una tarde mi esposo se quedó dormido a mi lado y luego de un rato despertó algo asustado, algo atónito, y me dijo mi esposo: Aglaé, soñé con Jesús. Tenía una túnica blanca y un cinto color rojo. Me dijo que tú habías hecho muchas cosas que no estaban bien. Me dijo también que te dijera que no te alejaras de la iglesia. Yo lo escuché atentamente y algunos días después vi en un programa de televisión cristiano un hombre que tuvo una experiencia con Jesús. Este hombre describió a Jesús de la misma manera que mi esposo lo vio en el sueño, con la túnica blanca y el cinto rojo. Esto no fue casualidad, pero en el momento yo no lo entendía. Algún tiempo más tarde, yo estaba soñando una noche que yo estaba en el garaje de mi casa. Exactamente como es en realidad, el garaje de mi casa tiene un portón. Y yo estaba en el garaje mirando hacia la calle, podía ver la calle, podía ver la casa del frente y la acera del frente. Y Jesús se encontraba caminando por la acera. Y él no me miró.
y yo lo reconocí rápido y salí casi corriendo, pero no podía salir de mi casa porque el portón estaba cerrado. Y como él no me miraba, yo entré en un gran desespero y le dije, Jesús, ayúdame, Jesús. Y ahí desperté y me di cuenta lo mal que yo estaba y lo mucho que yo necesitaba de Jesús. Antes de conocer al Señor, yo pensaba que mi vida no valía nada, que para qué yo existía, no había ningún motivo, no había ningún sentido para que yo estuviera viva. Y te voy a decir una cosa, eso es lo que el enemigo quiere que tú pienses de ti mismo. El enemigo no quiere que se cumpla el propósito de Dios en ti. Y no es casualidad que yo esté dándote este testimonio y no es casualidad que tú lo estés escuchando. Y te digo algo de parte del Señor. El Señor nos ama y no quiere que nadie se pierda. Él me salvó de la vida que yo llevaba, a pesar de que lo negaba, a pesar de mis errores y defectos. Él me amó. Yo me arrepentí de corazón y lo acepté en mi vida. Y yo espero que de alguna manera este video te ayude para que tú lo aceptes también. Señor Padre amado, en este día te doy gracias porque me diste la oportunidad de dar este testimonio. Señor, que estas palabras lleguen a la mente y a los corazones de aquellos que me están escuchando, Padre. Señor, yo en un momento me sentí con tanta depresión. Padre, yo me sentí tan desesperada porque sentía un vacío en mi vida. Señor, yo sentía que me quería morir. Padre, todos aquellos que me estén escuchando, que se han sentido en la misma situación que yo te pido que tú los llenes, tú llenes sus corazones. Padre, Señor, llénalos con tu presencia, llénalos con tu amor, Padre celestial, Señor, que cada persona que se sienta con depresión, con ansiedad, Padre, con dolor, porque ha pasado por mucho sufrimiento en su vida, mi Dios, Señor, te pido, Señor, que en esta hora tú reprendas, Señor, todo espíritu de amargura, todo espíritu de depresión, todo espíritu de ansiedad, Señor, en cada uno de los que me están oyendo, Padre amado, Señor. Padre, Señor, sé tú con ellos, bendícelos grandemente, en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que este video haya sido de bendición para tu vida. Y si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Y si te gustó este video, dale like y compártelo. Dios los bendiga, Dios los guarde.